Antes de la llegada del ferrocarril, en los comienzos de nuestro pueblo, las comunicaciones eran muy difíciles. Es por ello que el paso de las líneas férreas fue un hito necesario para el asentamiento de población en este lugar. Aquí, donde el grano crecía en abundancia y requería comercialización y traslado, las líneas férreas vinieron a completar el paisaje y a traer crecimiento y prosperidad. Con la llegada del ferrocarril y luego de algunas vacilaciones, se construye el edificio de esta estación, en el kilómetro 21, nombre con el que se conoció a nuestra localidad en sus comienzos. Ya en 1910, kilómetro 21, pasa a llamarse Luque, en honor a Ignacio Luque, quien, utilizando su influencia política como jefe departamental, apresuró los trabajos y comenzó a proyectar la idea de fundación de un pueblo en este lugar. Hacia fines de la década del 70, el tren dejó de pasar, pero el edificio de la estación quedó en pie y se utilizó para diferentes actividades. Funcionó aquí una guardería, un museo, oficinas municipales, entre otras dependencias. En este marco, es primordial reconocer en nuestra historia como pueblo períodos de despliegue de acciones culturales trascendentales y duraderas. Este proyecto pretende refuncionalizar el edificio del ferrocarril para convertirlo en un nuevo espacio que albergará los distintos talleres culturales. Para ello, se rescataron con trabajos de restauración los materiales nobles que se encuentran en el edificio desde su fundación, preservando su valor histórico, y se realizaron obras de urbanización del espacio verde que servirá de zona de esparcimiento para niños, jóvenes y adultos. Esta es la primera etapa de un ambicioso proyecto que unirá los barrios San Ignacio y Centro a través de una avenida que se abrirá desde la Ruta 13, rodeará el centro cultural y culminará en la calle San Martín, constituyéndose así en una arteria principal de ingreso a nuestra localidad. Los antiguos caminos, las calles de hoy, lo que quedó de aquellas altas veredas. ¿Cuándo comenzó a transformarse este lugar para dar paso a lo que hoy es nuestro pueblo, lo que hoy es Luque? ¿Cuándo se formaron las calles? ¿Por qué se llaman así? ¿Quiénes quedaron en la memoria de los luquenses para darle nombre a las calles, paseos e instituciones de este lugar? Cuando pensamos en el origen de Luque, nos debemos imaginar grandes extensiones de tierra destinadas a la actividad agrícola y ganadera, y pensar también en propietarios que se van a convertir en hacedores del nuevo pueblo, porque eran los dueños de la tierra. Todo esto antes de que se construyeran las vías del tren y la estación. Porque justamente el surgimiento de Luque no es una fundación, sino que se debe a la voluntad de latifundistas para que pasara el ferrocarril por sus tierras. Así podemos decir que Luque surge a comienzos del siglo XX en las tierras que pertenecían a Bartolomé Minetti, Ignacio Luque y Diógenes Ruiz Luque. Pero, ¿cuáles eran los límites de estas tierras? ¿Cuándo comenzaron los loteos y se asentaron las primeras familias y comercios? Lo que hoy es el Boulevard Chacabuco era el camino de la isleta partida, que dividía las posesiones. Al norte estaban las tierras de los Luque, de Ignacio Luque y Diógenes Ruiz Luque. Y al sur del camino estaban las tierras de los Minetti, quienes a 5 kilómetros ya tenían una colonia en formación. Pero el latifundista que vendió tierras para la construcción de la estación y el paso de las vías
para la instalación del correo postal, de la casilla del telégrafo, es decir, para todo lo del ferrocarril, fue don Ignacio Luque, que para ello vende el terreno que hoy conocemos como La Planchada, justo al límite con los campos de la colonia Minetti. En consecuencia, los Minetti vieron truncados sus anhelos de que el tren pasara por el centro de la colonia, a 5 kilómetros al sur, donde hoy está la iglesia vieja. Entonces ellos deciden lotear también cerca del ferrocarril y comenzar a vender los terrenos a familias y firmas comerciales. Pero, ¿por qué se construyó el ferrocarril y la estación de tren en la tierra de los Luque cuando habían sido los Minetti los que presentaron el proyecto? Bueno, aquí la política tuvo mucho que ver. Ignacio Luque era el jefe político del departamento, lo que hoy sería un senador departamental. Ese cargo era de una gran influencia en el gobierno y por lo tanto tuvo justamente mayor influencia para conseguir que el ferrocarril pasara por sus tierras, pero con una gran diplomacia que benefició a los 3 grandes terratenientes. De esta manera se organiza el plano de Luque y surge la estación en el kilómetro 21, por lo que este lugar primero fue llamado kilómetro 21, también era llamado Estación Luque, para después convertirse definitivamente en Luque. Hacia 1910, nuestra localidad ya era una realidad, conformada por 72 manzanas, 20 manzanas donadas por Ignacio Luque, 40 por Bartolomé Minetti y las 12 restantes por Diógenes Ruiz. Todas unidas por La Planchada, este gran terreno de espacio verde donde estuvo siempre el ferrocarril. Una vez que se urbanizó en forma de tablero de ajedrez, las calles que corrían en sentido este-oeste quedaron más largas que aquellas que recorrían sentido norte-sur. Además, don Ignacio Luque dona los terrenos donde se construirá el cementerio, la escuela y la iglesia. Las divisiones o loteos que los propietarios realizan alrededor de la estación de tren marca la impronta del ferrocarril en el origen de los pueblos. Y esto ocurre a lo largo de kilómetros en nuestro país. El lugar de la estación de tren significó el surgimiento de un pueblo. Casos como Luque, Calchín, Zacanta dejan atrás la idea de núcleos urbanos en otro lugar, por ejemplo en nuestro caso la Plaza Minetti, para concentrar todas las actividades cerca del ferrocarril. En su origen, las calles de nuestro pueblo no llevaban nombres. Recién van a tener denominación y numeración a fines de los años 60 durante la intendencia de Neri Nanser. Ahora bien, ¿pero cómo se localizaba a las familias? ¿Cómo hacía el cartero para llevar las cartas a destino? ¿Cómo le indicábamos a un forastero dónde quedaba determinada casa y determinada familia? Bueno, junto al taller de teatro municipal estuvimos pensando en eso y se nos ocurrió teatralizar. ¿Cómo sería hoy en día si tuviéramos que indicar algún lugar sin tener nombre de las calles? Mire, ¿me podría indicar dónde vive el señor don Modesto Casa? Porque la verdad que estoy desorientada. Cruza el predio el ferrocarril, después de la estación, hace una cuadra más hasta la iglesia y de ahí una cuadra y media. Así. Señor, ¿quiere ir a la terminal de colectivo? Mire, haga una cuadra hacia el sur, va a pasar por el bar de Tempo y a la esquina ahí espera el colectivo Bar Catinelli. Usted llega hasta el callejón, hace 2 cuadras y medias y detrás de la escuela fiscal, ahí vive don Ríos. ¿Está buscando a la familia Díaz? 2 cuadras, me parece, está el Palomar, hay una veleta. La casa que sigue, ahí está. Es una casa antigua, tiene las escalinatas bien altas. Está al lado de la estación de servicio de Don Marro. En la actualidad, los luquenses seguimos manteniendo la costumbre de indicar los lugares de esta manera. Sin embargo, el crecimiento poblacional en aquel entonces hizo que las autoridades se vieran obligadas a ponerle nombre y números a las calles. Pero esto lo vamos a ver en el próximo micro.